Si bien es cierto que Estados Unidos, por supuesto, tiene soberanía, soberanía judicial, plenitud competencial para su población y su territorio y para todos los que se encuentren dentro de su territorio, también lo es que en este caso, como lo ha reconocido públicamente la DEA, las pruebas las obtuvo en México. No solamente las obtuvo, sino muchas de ellas son grabaciones o intercepciones telefónicas a las que ellos mismos han hecho referencia. Y como entiendo, hay un acuerdo de cooperación DEA, o mejor dicho, Departamento de Justicia y Gobierno de México. Este acuerdo de cooperación se rige por reglas internacionales y reglas locales. Y una de ellas deviene de un acuerdo del 31 de julio de 1993 en el Diario Oficial, en donde queda perfectamente claro que la DEA debe respetar la Constitución, debe abstenerse de llevar a cabo investigaciones en territorio nacional, porque eso es también solamente competencia del Gobierno de México, de la Fiscalía General de la República y de las policías mexicanas. ¿Ese acuerdo lo firmaron los dos países? Ese acuerdo lo firmamos el procurador, que en ese entonces era yo, el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores, y el gobierno de Estados Unidos lo aceptó, porque fue la condición para que la DEA siguiera operando en México. ¿Tendría que protestar entonces el gobierno Por mexicano? Por supuesto que tendría que protestar y tendría que pedir la invalidación de las pruebas obtenidas ilícitamente por la DEA, porque no hay ningún juez mexicano que haya autorizado la intercepción telefónica en territorio nacional de personas mexicanas o extranjeras, de quien fuera. Pero entonces hay una contradicción, porque el presidente dice, Estados Unidos puede hacer y puede tener a un ciudadano. Y aquí, como se está haciendo, no están operando agencias extranjeras. Pues están operando, obviamente. Ellos mismos lo han reconocido. Ellos mismos han hablado de que interceptaron comunicaciones telefónicas aquí en México, que interceptaron comunicaciones, según afirmaron, del general Cienfuegos y de los narcos. Eso es lo que han dicho en unos aparatos BlackBerry, fue lo que dijeron. En eso el presidente decía, cooperación, pero soberanía. Hay cooperación, pero hay soberanía. No, eso es suplantación, porque ellos están haciendo el trabajo que le corresponde al gobierno de México realizar. Hay mucho debate en esto, en el sentido de que por qué no se le informó al gobierno mexicano y las consecuencias que podría traer para México cómo se llevó a cabo esta detención. Hay un tratado también de validación de pruebas obtenidas en el extranjero y acuerdo judicial de cooperación. El gobierno de Estados Unidos debió haber solicitado la validación de esas pruebas en México y entonces sí hubiera cumplido con la Constitución porque el gobierno mexicano hubiese llevado a cabo esas investigaciones. Pero aquí el problema es que no es un problema de cortesía diplomática, no, es un problema de plenitud competencial de México. ¿A qué usted entonces le podía atribuir esta actitud de Estados Unidos? Más allá de una... atribuírsela a una profunda desconfianza en las instituciones de justicia y policiales y gubernamentales mexicanas, por supuesto. Porque si no le hubiera dicho, el secretario de la Defensa Nacional está involucrado en estos ilícitos, te voy a dar la información para que te encargues tú de sancionarlo. Esa desconfianza siempre ha existido, doctor, en su gestión, 91-93, cuando usted fue procurador general. ¿Había esa desconfianza ya desde aquel entonces? Cuando yo tomé posesión estábamos todavía bajo los efectos y la influencia del asesinato de Quique Camarena, un agente de la DEA. Encubierto, un agente encubierto de la DEA. Y estaba yo todavía con la resaca. Y la verdad hablé con el procurador, con el juez Sessions, que era director de la FBI, con Robert Bonner de la DEA, y les planteé la necesidad de que colaboráramos. Trabajamos muy bien y hubo cosas en las que obviamente no nos pusimos de acuerdo, pero la regla general fue de una mayor colaboración y cooperación. El ambiente creado en aquella época fue bastante bueno. ¿Le pidieron en algún momento la extradición de algún político, personaje de peso durante su gestión? Formalmente no. Esto sucedió durante una cena en la que fui invitado por el procurador Barr,
el juez Sessions, que era... En aquel entonces también era. Y Robert Bonner, sí, era y yo fiscal. fui con Jorge Carrillo Lea, que era el encargado de drogas aquí en México. Y la cena, empezamos a hablar de la cooperación, de los resultados de la cooperación, y después se centró en que quería el procurador Barr que México le entregara a 3 altos funcionarios del gobierno, el exprocurador Álvarez del Castillo, el exsecretario de Gobernación Bartlett en la época en que fue asesinado Camarena, y el exsecretario de la Defensa Nacional. Y la acusación era en el sentido de que estaban involucrados ellos casi como autores intelectuales del asesinato de Camarena. Los autores materiales e intelectuales nosotros ya los habíamos detenido aquí en México. Hubo muy buena colaboración, sin embargo, el ambiente se cambió posteriormente. Y lo que vimos ahora uno lo podía interpretar como un cambio. Yo creo que es un poco la visibilización de un problema que ya estaba ahí. Y hoy se hace visible con el tema del general. Urge un replanteamiento de esa cooperación y estrategia. Yo creo que en todos los campos. Concretarnos nada más a la acción de la DEA me parecería muy pobre que dos gobiernos se enfrascaran nada más en ese debate. Creo que debiéramos darle una riqueza social, política, internacional y cambiar hacia la cooperación. Gracias, doctor. Muchas gracias por la entrevista. Contrario, gracias.